el maestro Roberto Romero es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del INTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, desde el 98 a la fecha. Y en el INTA ha sido jefe de proyectos internos y diversos temas, ¿verdad? Desde campañas de comunicación y participación para impulsar la transferencia de distritos de riego, sobre análisis de sistemas de representación de intereses de las organizaciones de usuarios de riego en México y análisis de las estrategias comunitarias de localidades marginadas para acceder a los servicios de agua y saneamiento, y de metodología de adaptación social de tecnologías hídricas en comunidades rurales y periurbanas, y de metodología de análisis de la vulnerabilidad social y adaptación frente al cambio climático. Desde el 2011 es punto focal de la Red Latinoamericana de Centros de Excelencia en Agua, donde ha coordinado talleres de intercambio de experiencias entre consejos de cuenca de Latinoamérica y metodologías de adaptación. Bueno, entonces todos estos temas que maneja el maestro Romero, otra vez, igual que los demás, son de actualidad, son algo que nos está sirviendo y nos va a servir muchísimo en este clima sociopolítico, económico que estamos padeciendo del agua. Gracias, maestro. Adelante, es un honor tenerla aquí. Sí, muchas gracias, doctora Mariana. Bueno, primero que nada, agradecer a los doctores José Luis Arellano y al doctor Waldo Ajeda por su invitación. Es un placer compartir con ustedes esta mesa. Yo voy a hablar sobre el análisis de la gobernanza del agua en la agricultura de riego en México, poniendo como caso el distrito de riego 011, Alto Río Lerma, conocido. Y bueno, voy a empezar con una breve descripción de los conceptos de gobernabilidad y gobernanza que muchas veces se confunden. Va a ser una breve revisión conceptual de estos conceptos y después voy a analizar... No, pero bueno, ya decía lo que creo que hay voces, perdón. Decía que voy a analizar los conceptos de gobernabilidad y gobernanza para después aterrizarlo con el caso del distrito de riego 011. Primero que nada decir que estos conceptos de gobernabilidad y gobernanza están relacionados con la manera de gobernar. Según la Real Academia de la Lengua Española, gobernar significa o implica crear reglas, diseñar políticas y prácticas para hacerlas cumplir, resolver conflictos, etc. Es una manera de mandar con autoridad o regir algo. Y bueno, tanto el concepto de gobernabilidad y gobernanza nos remiten a ello, a la manera en que se gobierna. Sin embargo, considero que hay una diferencia sustantiva que tiene que ver primero con que la gobernabilidad es una cualidad de gobernar, es como la capacidad del sistema político por hacer valer la autoridad, llevar a cabo programas, acciones, y por otro lado, la gobernanza es una acción conjunta. En este concepto ya se está hablando de participación de la sociedad, hay diálogo, hay una relación más horizontal entre sociedad y gobierno, ¿no? Sería como el concepto más evidente entre esos dos. Ahora, el concepto de gobernanza pues ha ido cambiando en el tiempo, igual retomando las definiciones que maneja la Real Academia de la Lengua Española. Hace ya varios años, cuando empezaba a plantearse ese concepto en la RAE, se definía como la acción y efecto de gobernar o gobernarse. Desde el 2010 ya hay una concepción un poco más acabada o más amplia, donde se habla que la gobernanza es el arte o la manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado. Aquí se deja de esta visión más vertical y se intenta o se habla ya de equilibrios entre acción de gobierno, sociedad y mercado.
concepciones o definiciones de la gobernanza hay muchas de ellas. La mayoría o muchas de las más conocidas son de organismos de carácter mundial, como de la Asociación Mundial del Agua, que define específicamente el tema de la gobernanza del agua como el conjunto de sistemas políticos, económicos y administrativos existentes para el desarrollo y manejo del recurso hídrico y para la entrega de servicios de agua a los diferentes niveles de una sociedad. Sin embargo, me parece que esta definición es todavía muy parca, no tiene el ingrediente que considero yo que es esencial para definir de manera adecuada la gobernanza del agua. Y para eso me apoyo en esta definición que nos plantea el Instituto de Estudios Ambientales, el IDEA, de la Universidad de Colombia, para quien la gobernanza del agua es el proceso para la gestión integral del agua, entendida como bien común de todos los seres vivos, y que promueve la participación activa e incluyente de los diferentes actores sociales en las decisiones, y que articula múltiples culturas, saberes e instrumentos normativos formales y no formales, a diferentes escalas espaciotemporales, en contextos sociopolíticos, económicos y ecológicos específicos. Considero que esta definición es más completa porque, insisto, primero nos está hablando ya del concepto de gestión integral del agua, donde involucra no solo a los humanos, sino también al conjunto de los ecosistemas que dependen del agua, y sobre todo que promueve la participación de todos los actores que intervienen en la gestión del agua. Ahora también lo relativiza porque habla de acuerdo a las múltiples culturas, saberes, instrumentos que pueden ser formales y no formales y que son de carácter espaciotemporal, es decir, que no podemos hablar de un concepto de gobernanza genérico, sino que tenemos que referir a realidades específicas y sociales que marcan la diversidad de una sociedad, ¿no? Entonces, como para ir cerrando esta distinción entre gobernabilidad y gobernanza, podremos concluir que la gobernabilidad se refiere a la capacidad gubernamental para hacer buen uso de los recursos públicos, entre ellos el agua, y más como un modelo de autoridad gubernamental. Decía yo, es esa capacidad que tienen los gobiernos de hacer valer su autoridad y gobernar. Y por su parte, la gobernanza es más bien una manera de gobernar, basada sobre todo en la corresponsabilidad social, que tiene que ver con la estructura institucional y normativa que permite generar un sistema de poder fuerte y cohesivo, que a su vez permite la gobernabilidad, es decir, esa capacidad que tienen los gobiernos para imponer sus acciones, sus políticas y demás, pero desde esta visión de corresponsabilidad social. Esquemáticamente, podemos ver cómo en el modelo de gobernabilidad del agua, que tiene su foco en la autoridad, las instituciones gubernamentales crean y emiten información hacia la sociedad de una manera unidireccional, vertical, y igual esquemáticamente el modelo de gobernanza del agua es un modelo de corresponsabilidad social, ya decía yo, donde las instituciones y sociedad se plantean objetivos comunes y trabajan de manera conjunta para alcanzar los mismos, ¿no? Entonces sería un poco esta distinción conceptual entre gobernanza y gobernabilidad del agua en este caso. Ahora, es importante decir que estos conceptos no se dan en el aire, sino tienen que ver con realidades sociopolíticas, con un sistema, es decir, el modelo de gobernabilidad o gobernanza están relacionados con los sistemas políticos y en los modelos de desarrollo económico que están predominante en una nación en un momento histórico determinado. Por ejemplo, vemos que en los estados centralizados la acción de la sociedad está subordinada a las necesidades gubernamentales. Vamos a ver más adelante el caso mexicano, donde entonces la relación es más vertical, los gobiernos tienen necesidades y se apoyan, o más bien imponen estas necesidades a los grupos sociales, quienes las acatan a través de las instituciones, sobre todo los entes corporativos y organizaciones bajo las cuales se operacionalizan las decisiones, necesidades
políticas de los gobiernos centralizados. En los estados liberales hay una capacidad limitada de acción, centrada sobre todo en la iniciativa privada, en los grandes empresarios, pero que no se garantiza o no le da voz al conjunto de los grupos sociales. Los actores, no todos los actores sociales que participan en una actividad, en el caso del agua, en la gestión hídrica, no les dan este papel, este rol para incidir en la toma de decisiones en la gestión del agua, ¿no? Vamos a ver también en el caso mexicano cómo se dio este caso. Y bueno, la gobernanza sería como una apuesta por una tercera vía, donde si bien existe un Estado que regule las relaciones entre sociedad y los distintos actores que intervienen, pero también que cuente con el apoyo de actores no gubernamentales y de la sociedad civil. Es decir, que haya corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. Digamos que sería la apuesta por esa tercera vía, que no sea centrado en estos estados centralistas fuertes, autoritarios, ni en estos estados liberales que aparentemente o discursivamente abren la participación, pero se quedan en un grupo de actores privilegiados que básicamente son los empresarios. En el caso mexicano, los modelos hídricos que se han identificado, aquí me centro en los análisis de Paula Musetta, donde dice que ha habido dos modelos de gestión del agua en México. El primero, que se da desde la época posrevolucionaria, ella le llama el leviatán hidráulico. Este es un estado centralizado, fuerte, que tiene básicamente dos grandes etapas. La primera, una vez que termina la revolución, es esta etapa del estado constructor de grandes obras hidráulicas, presas, sistema de riego, la creación de los grandes distritos de riego en el norte, Delicias, por ejemplo, los que se dieron en Sinaloa, en fin, todas estas grandes extensiones de riego que se crearon en esta primera etapa. Y en una segunda etapa, este estado centralizado, que aliado con el sector agropecuario, se ve como el gran planificador y impulsor del desarrollo del país. En este modelo, el Estado encabeza la transformación de la sociedad en nombre del bienestar social, decía yo, a través de correas de transmisión centrados en las grandes corporaciones en los distintos sectores del país. Y este modelo es interesante ver, y aquí también usando ya un poco, metiéndome en el tema del distrito de riego 011, aunque este modelo aplica, creo yo, de manera general en este momento del país, para el conjunto de los distritos de riego, este modelo lo vemos muy reflejado en el análisis que hemos realizado en el distrito de riego 011. Y bueno, aquí la instancia importante, o quien está haciendo la instancia de representación y participación, es el comité directivo. En este comité directivo están representados tanto los usuarios agrícolas de riego, pero también las distintas instituciones, dependencias gubernamentales vinculadas a la actividad agrícola. Por ejemplo, está la Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos, el Ban Rural, la PRONACE, Fertimex, la Secretaría de Economía, la CONASUPO. Hay varias que no puse por el espacio, pero también está CONASUPO, instituciones privadas como bancos de Banamex, Bancomer, FIRA, y de parte de los usuarios agrícolas, estos están mediados o estaban mediados por estas grandes corporaciones, como eran en el caso del sector social, la Confederación Nacional Campesina, en el caso de los ejidatarios, y en el caso de la pequeña propiedad, la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. Estas dos grandes corporaciones eran quienes cooptaban y canalizaban la participación en el comité directivo, que era donde se tomaban las decisiones. Decía yo que los representantes de los usuarios estaban centrados básicamente en la figura del comisario ejidal, en el caso del sector social, y este actor tenía un papel central en la relación que mantenía el Estado con las comunidades agrícolas. Este personaje cumplía el papel de representante, mediador, correa de transmisión de prácticamente todos los planes y programas que el gobierno en turno diseñaba para apoyar al campo.
y por su parte o en retribución los comisarios ejidales correspondían a los beneficios recibidos, organizando y movilizando a los ejidatarios cuando el gobierno, el estatal o el federal o el PRI requerían de algún apoyo político. Entonces eran el intermediario, estos representantes, el comisario ejidal o en el caso de la pequeña propiedad, sus representantes como esos intermediarios políticos. Sin embargo, al analizar el papel efectivo que se daba en el interior del comité directivo, vemos o encontramos que realmente el papel de los representantes de los usuarios, tanto del sector social como del sector privado, no tenían un peso relevante en la toma de decisiones. La toma de decisiones sustantivas al interior del comité directivo básicamente lo tomaban los representantes de las dependencias gubernamentales y los usuarios, sus representantes, no tenían realmente un peso relevante. Decía yo, es solo esa labor de correas de transmisión, de bajar programas a cambio de apoyo político, ¿no? Entonces, de manera muy esquemática, ese era el esquema del sistema de representación de intereses en este modelo de Leviatán hidráulico, como comentaba. El otro modelo de gestión hídrica, esta misma autora le llama la gobernanza del agua, que este modelo se da luego de los cambios que se inician en la época de los 90s. En esa época se empieza a compartir y el Estado empieza más bien a compartir y delegar a otros actores la responsabilidad del desarrollo. Deja de ser el único interlocutor, el único actor con poder de decisión sobre los destinos del agua. Es ahí donde vemos la creación de instituciones importantes para la gestión del agua como que se intentaba dirigirlos hacia la gestión integral de los recursos hídricos, y en este esquema está la aparición de la CONAGUA en el 89 y de la Semarnat en el 94. Y bueno, también en este esquema se hablaba mucho de la democratización de la gestión pública en el país, específicamente estaba Salinas empezando o ya gobernando en esta época, en la época de la transformación del papel del Estado, y en el caso de los distritos de riego, ya lo comentaron aquí varios de mis colegas, inicia la política de transferencia. Yo encontré que sus inicios se van allá a finales de 1989, y donde básicamente se dice que se promueve una mayor participación de los usuarios y de inversionistas privados en la gestión del agua, pero algo muy importante y que también ya lo han enseñado aquí es que en el fondo uno de los objetivos más importantes de lo que se trata es transferirle a los usuarios los costos y el mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola, ¿no? Por la crisis económica, el adelgazamiento del Estado, y entonces esta supuesta democratización en muchos casos fue pasar la factura a los usuarios para que se hicieran cargo de la operación, mantenimiento y creación de infraestructura hidroagrícola, ¿no? ¿Qué implicó la política de transferencia en la gestión de los distritos de riego? Aquí tomando el caso del distrito de riego 011, pues que con esta política de transferencia las organizaciones corporativas que acabamos de analizar, que tienen que ver con esta participación en las corporaciones campesinas, la CNC o el CNPP, dejaron de ser los interlocutores privilegiados de las instituciones gubernamentales. Aquí se crea el espacio de los módulos de riego, que también ya lo han comentado bastantes de los compañeros. Estos espacios se constituyen un espacio privilegiado de negociación. Por lo menos formalmente, los módulos tienen ese carácter de constituirse como un espacio importante donde los productores agrícolas pueden ya demandar recursos y programas de apoyo sin necesidad de pasar por la mediación de las organizaciones campesinas oficiales ni de los partidos políticos. Este era, digamos que un potencial que tenía o tienen los módulos de riego. Sin embargo, pues en los hechos no fue un proceso fácil, porque desde que se dio la transferencia, en el caso del distrito de riego 011, en los distintos módulos
han existido intentos de partidos políticos de todos los rubros, PRI, PAN, PRD, en aquel momento, de involucrarse en las mesas directivas y seguir teniendo ese estatus de actores privilegiados. Esto se reflejaba en permanentes conflictos entre los distintos conflictos entre los grupos que se crearon o que existían, que presionaban para apoderarse de los puestos directivos o para quitar a los que habían sido electos y nombrar nuevas mesas directivas. Eso se llevó a la creación de grupos de interés que se inquistaron en el poder para disponer de recursos económicos, materiales y maquinaria que posteriormente utilizaban para fortalecer su posición política y, en muchos casos, utilizarlo como trampolín político. No es nada oculto, o es más bien muy sabido el espacio que han tenido presidentes de módulos que desde esos ámbitos se postulan como candidatos de distintos partidos para presidentes municipales, para diputados, en fin, el uso político de los módulos no se ha eliminado desde que se creó ni hasta este momento, ¿no? Bueno, sin embargo, perdón, creo que le di mal. Decía yo que no ha sido la Constitución, o más bien el papel, la participación de los usuarios en los módulos no ha sido lo que se esperaba. Realmente la mayoría de los usuarios agrícolas, lo que se encontró, por lo menos en dos estudios que el INTA realizó, primero en el 2000 y después en el 2006, que hicimos algunas encuestas y entrevistas, encontramos que por lo menos en el 2004, perdón, en la última encuesta que hicimos, el desconocimiento de la mayoría de los usuarios sobre la normatividad, los procesos de elección de las directivas, era muy poca. Por ejemplo, de manera general, en el conjunto de los módulos del distrito, más de la mitad no conocía el procedimiento de elección de los directivos. Igual, un poco más de la mitad no conocía a sus representantes en la asociación de usuarios. 8 de cada 10 no participó en la elección de las mesas directivas. Más del 60% no sabía en qué se empleaban las cuotas recabadas por el módulo. Aunque es bien interesante ver en este cuadro de abajo que el nivel de información y de participación de los distintos usuarios estaba muy relacionado con el tamaño o el tipo de usuario y su tamaño de parcelas. A mayor cantidad de parcelas es mayor la información que manejaban y era mayor también la participación en los procesos de elección en las directivas, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso de los productores que conocen el procedimiento de elección, los que tenían hasta 2 hectáreas o menos, solo una tercera parte conocían, y en cambio los que tenían más de 10 hectáreas, más del 70% conocían el procedimiento de elección, y estos mismos datos se reflejan en el conocimiento de sus representantes. La participación en la elección también es notoria, la disminución del porcentaje de productores que participaron, menos del 10% en los productores de menos de 2 hectáreas y una tercera parte de los que tienen más de 10 hectáreas. Y finalmente, en el tema de productores están de acuerdo con el proceso de elección, menos de la mitad de los pequeños productores estaban de acuerdo y entre los que tienen más de 10, pues casi 7 de cada 10 estaban de acuerdo. Entonces, eso llamaba mucho la atención en aquella época y pienso, bueno, revisando un estudio del 2016, creo que aún en esta época, aún sigue habiendo mucha desinformación del conjunto de los productores y esta relación entre mayor capacidad o mayor extensión de tierra y mayor cantidad de producción que tienen los usuarios, sí condiciona el acceso a la información y el interés que tienen en participar. Entonces, estos datos nos pueden llevar a concluir que el nuevo sistema de representación de intereses que se genera luego de la transferencia está basado en el predominio de los grandes agricultores. Estos se han consolidado como los nuevos líderes y representantes de los usuarios
Y bueno, esto lo han hecho como una estrategia para tener mayor control sobre el proceso productivo. Y este tipo de productores que están dirigiendo los módulos de riego en el 011, pues son agricultores con superficies mayores a 50 hectáreas, ya sean propias y rentadas. Esto también me llama la atención de lo que comentaban. No necesariamente, estos grandes productores no necesariamente rentan las tierras. Hay gente, por ejemplo, ya murió Usabiaga, que el llamado rey del ajo, pero cuando hicimos este estudio nos comentaban que gente como él y otros que tenían producciones muy especializadas, contrataban a los usuarios con sus propias parcelas y sus derechos de agua, les vendían un paquete productivo y el productor recibía un sueldo prácticamente de trabajo por la renta de su tierra, por el agua y por su trabajo, y estos grandes productores recibían su producción a cambio y estos los concentraban para posteriormente venderlo en el mercado internacional. Bueno, son estos productores con patrones de cultivos altamente rentables y destinados a la comercialización, como el ejemplo que estoy poniendo del entonces llamado rey del ajo, pero también había el rey de la cebolla y del brócoli, entre otros productos. Y bueno, entonces era un perfil de agricultores empresariales, a veces no con vínculos partidistas, por lo menos no visibles, pero sí miembros de una red de agroempresarios. Una instancia que también llama la atención es la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Distrito de Riego 011. En primer lugar, en el 2000, surgió en el 1996, y se consolidó en el año siguiente, en el 97. En aquella época, normalmente las sociedades de producción, las sociedades de responsabilidad limitada que existían estaban centradas en los distritos, en los grandes distritos del norte y noreste del país. En el centro del país había me parece que era el único en ese momento. Entonces sí llamaba la atención, porque además fue una instancia, o es una instancia, que tiene un poder importante en la toma de decisiones de los recursos hídricos del distrito, pero también en sus relaciones con los poderes locales. Entonces, de lo que encontramos, de los factores que posibilitaron el surgimiento de esta sociedad, encontramos 4 importantes, o destaco 4. El primero, que en este distrito existe un sistema hidroagrícola de considerables dimensiones, hay una extensa red de canales y drenes de considerables dimensiones. El distrito de riego 011 está dentro de un mismo estado y se abastece del mismo sistema hidráulico. Aquí, por ejemplo, contrastándolo con el distrito 087, creo que es Río Mezquite, o si mal no recuerdo, este último distrito está ubicado dentro de 3 estados, el de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, y se abastece de 3 sistemas hidráulicos, La Pastora, Zacapu, y se me fue el nombre del otro. En cambio, el distrito de riego 011 está dentro de un mismo estado. El papel del estado, ese es el siguiente punto, el papel del gobierno de Guanajuato le interesó apoyar esta iniciativa de los agricultores, un poco para fortalecer su gestión entre estos mismos usuarios, pero en esa época, en el principio de los 2000, había las negociaciones en el Consejo de Cuenca Lerma Chapala, porque estaba el debate con el lago de Chapala, que tenía un déficit, una crisis en sus volúmenes de agua, y se estaba negociando la distribución de agua entre los distintos estados y usuarios. Entonces, el gobierno de Guanajuato impulsó bastante la creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada como esta estrategia para tener un actor social en el cual apoyarse en estas negociaciones. Y el último gran punto es esta que ya he venido insistiendo, la existencia de un grupo de grandes productores que hicieron de la conformación de la SDRL una estrategia para lograr 4 objetivos: tener mayor control del agua, bajar los costos de producción, acceder de manera privilegiada a los programas federales y estatales de apoyo al campo, y generar un espacio de negociación y control político del cual he estado comentando. Entonces, de manera esquemática, ¿cómo quedó el nuevo sistema de representación de intereses luego de la transferencia? Entonces, ya
el antiguo comité directivo que estaba en el centro de la gestión o del manejo del agua en el distrito, ahora lo ocupa la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tiene por apoyo tanto la Conagua, el gobierno de Guanajuato y estos grupos de interés agroempresarial. Y en la base están los módulos con sus delegados de ejidales y pequeños propietarios que siguen estando marginados, no tienen una importancia grande en la toma de decisiones, como venía sucediendo en el antiguo modelo del comité directivo, aunque cabe decir que sí hay diferencias entre los distintos módulos. Hay módulos de un carácter más agroempresario o con modelos de patrones de cultivo más rentables. Por ejemplo, estoy pensando en Valle de Santiago, en Salamanca, en Irapuato, tal vez un poco Cortázar, que tienen un tipo de productores de este tipo de grandes extensiones, modelo agroempresarial, pero hay otros módulos como el de Acámbaro, el de Salvatierra, se me van ahorita los nombres, que son más, decirlo, más de mini productores, algunos minifundistas, y en ese tipo de módulos es más visible el poco peso político específico que puedan tener en la toma de decisiones que se genera en la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Bueno, y como conclusiones, puedo decir que con la transferencia del distrito de riego, si bien se abrieron formalmente los espacios de participación a todos los usuarios de los módulos, sin embargo, como he venido señalando, persiste la desinformación y apatía en la mayoría de los usuarios, sobre todo en los que ya he venido diciendo, los minifundistas, los que tienen un patrón de cultivos de subsistencia, por lo que no se puede afirmar que exista una buena gobernanza del agua en este distrito. Lo que ha ocurrido ha sido la formación y consolidación de grupos de interés en prácticamente todos los módulos, pero sobre todo en estos que señalo con un carácter más empresarial, los cuales se han enquistado en las mesas directivas, alternándose los puestos clave y utilizándolos como trampolín político. Y la participación efectiva se ha limitado a los grupos de poder local, sobre todo los grandes exportadores. Y bueno, para concluir, decir que la buena gobernanza es aquella que involucra a todos los interesados, donde pueden expresar sus opiniones y ser incluidos en todo el proceso de gestión de los recursos hídricos, lo cual no veo que ocurra en este distrito de riego. Y el nivel de gobernabilidad de una sociedad se ve reflejado por el grado de acuerdo social que se pueda obtener, la existencia de consensos entre los distintos actores y sobre todo la disponibilidad de sistemas de gestión que posibiliten la articulación de los intereses del conjunto de los actores que intervienen en un sistema o en este caso en un distrito de riego. Y sería todo. Si tienen algún comentario, adelante.